recomendaría usted a los dominicanos aprender a hablar creol? Haití es un tema permanente. Yo no sé quién lo está protegiendo ese hombre allá, de que no lo piquen los miembros de las bandas. Y ahora dejaron eso ahí prácticamente inexistente. Bueno, peor aún, todo caos es rentable. Vemos, por ejemplo, el canciller diciendo que ya la situación de Haití es insostenible. Es inmoral que usted sea canciller y usted pertenezca a una ONG. Se ha quedado corto este canciller. ¿Cuál sería la estrategia para estabilizar a Haití? ¿República Dominicana tiene armamento para responder? Porque es que estamos en un estado demencial. ¿Le recomendaría usted a los dominicanos aprender a hablar creol? Claro. Impulsamos, ya estaba, y lo impulsamos cuando fuimos director 4 años de altos estudios. ¿Por qué debería el dominicano? ¿Por qué? Porque usted puede ver 2 haitianos hablando, ellos se entienden entre sí, entienden nuestro idioma, nosotros no sabemos qué están ellos hablando. Entonces es necesario tener formación de creol, conocer algo de creol, para que usted sepa qué es lo que se mueve. Y pueden esas bandas, a través de ese visado tan sencillo, tan fácil, donde solamente se descarta el 1% de los aplicantes. De los aplicantes, informando una estructura aquí en la República Dominicana que a largo plazo obedezca a sus intereses. Lo que usted dice, pueden interpretarlo como sectario, como discriminatorio. Yo no tengo la idea de que los haitianos sean delincuentes ni criminales. Pero eso no quita... Pero el grupo que obedezca los intereses de la banda. Señores, ¿se van a lanzar al mar? No, es para acá que tienen que coger. Es una lógica simple. Y recuerde que el presidente en un momento dado suspendió la visa de los estudiantes porque tenía información vinculada a ese tipo de actividades. Exacto. Lo que hay es que ver esos visados, qué requisitos tienen depurar, y qué depuración, si es que existe alguna depuración. Yo lo dudo, perdón, yo lo dudo, que haya una depuración. Fíjate, el tema fue preocupante cuando el señor presidente agarra y suspende, lo que indica que había alguna información de inteligencia correcta, acabada, en torno a esos movimientos. Y a cambio de que el presidente suelta esos consulados, así para que den un uso discrecional a los fondos que se genera, ¿a cambio de qué, general? Fíjese, el problema... ¿Por qué si a mí me hacen cónsul en Puerto Príncipe, yo no puedo facilitar el monto que yo produzco de esas libretas, aportarlo a las arcas del país, sino que yo me quedo con la mayor parte de ese dinero? ¿Por qué hay que hacerme rico a mí? ¿O qué yo di a cambio si es que yo compré ese consulado cuando estaba en campaña? ¿Cómo funciona La única explicación que yo le veo a eso, sí tiene, porque es que estamos en un estado demencial. Estamos en un proceso de estado espectáculo. Gianni Sartori tiene 2 libros que yo recomiendo sin reservas. Uno es La democracia y otro es el Homo Videns. Así como hay Homo erectus, Homo sapiens, él inventó el Homo Videns, es decir, el ser que es pantalla. Y eso, cuando eso no existía en ninguna de las redes, ni se había masificado Internet. Entonces, es tan demencial el asunto que uno se queda esperando medidas puntuales de políticas exactas, no tienen que ser perfectas, porque no hay plan que resista los primeros tiros, dicen los maestros de la estrategia. Pero sí que haya medidas puntuales claras. Y yo, en mi miopía, en mi ignorancia, yo no las veo. Eso es lo triste, yo no las veo. No veo una vocación de organizar, de normalizar las relaciones internacionales con Haití. No las veo. No veo la forma del tema ese de la migración, de dar esas visas de una forma sospechosa. Es decir, como una especie de cielos abiertos, de open sky, de apertura, de entrentón para... Pero solamente el consulado de Puerto Príncipe, decía Guido Gómez Mazara, que le deja a ese que pusieron ahí, hijo de Andrés Bautista, $250,000 semanales o mensuales. Pero, oye, Puerto Príncipe queda a 50 kilómetros de Jimaní. Ese hijo de Andrés es de allí de Moca y de esa zona del Cibao. ¿Qué busca ese hombre metido en el sur, en Haití? ¿Qué busca por ahí? Dinero.
al granel de esos organismos internacionales que facilitan esos recursos para que todo el que llegue por ahí se le dé esa libreta, llegue aquí y de aquí tengan un trampolín si quiere. Es lo que le digo, todo caos es peligroso. Es rentable. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está ocurriendo. El muro va a resolver algo. Nada. Esos 1.750 el muro millones es para de que pesos. no se vayan, no es para que no entren. Porque, por ejemplo, mira un detalle. Ay. Hay un proyecto que yo lo leí completo. Que el muro es para que no se vaya. Para que no se vaya. No, pero no, general. En la página de la presidencia, usted puede buscar, tiene 14 páginas aproximadamente, el proyecto maravilloso de crear un polo turístico en Cabo Rojo y Bahía de las Águilas. Sí, sí, sí. Excelente. Pero entonces, no tiene, en ningún lugar yo hallé los dispositivos para la defensa, ni tampoco hallé los dispositivos de seguridad. Por ejemplo, Pedernales tiene un destacamentico frente al parque de Pedernales. Y luego está la cárcel, que es una cárcel que se ha quedado ahí, al que lo mandan a Pedernales, porque de ahí mismo o lo castigan y lo mandan para Pedernales. Más bien y en la cárcel hay 4 o 5 veces más reos, más internos, más presos que la fuerza policial que está ahí, porque esa cárcel es la custodia de la policía. Entonces, había un destacamento de la Fuerza Aérea en Cabo Rojo, lo quitaron. Pusieron hace 20 años un radar en Cabo Rojo para detectar, porque ahí nos queda el Caribe colombiano. Y misteriosamente el radar se fue desinflando hasta que lo desaparecieron del escenario. Se fue el radar. Entonces, lo más cercano, tamaño brigada, es Barahona. Entonces, para tú llegar de Barahona a Cabo Rojo, es un mínimo de 2 horas que tú te tomas. En eso ha pasado cualquier cosa. Por ejemplo, el último poblado dominicano se llama Banano, que pertenece a Pedernales. Y tú cruzas y vas a Ansepetre, que es como Ensenada de Piedra, traducido al español. Dicen Zapito. Ahí hay contado 18 trillos por donde los haitianos cruzan a comprar y regresan. Y algunos haitianos van. Y hay puestos donde le entregan a un haitiano para que le aguante la yuca, el servicio. Los militares dominicanos que son de ahí mismo, que son... Lo ponen a hacer labores de agricultura. También, y siembran yuca y hierven yuca con huevo y se la comen juntos. Esa es la realidad objetiva. Entonces, yo hice un levantamiento de eso y se lo envié al mayor general Carlos Fernández Onofre, en el que yo le hago esa sugerencia de manera muy respetuosa. Porque el problema en nuestro país es que yo he visto compañías que invierten 50, 70, 100 millones en el sector privado. Cuando usted le hace un estudio de seguridad, me pasó hace unos años con una compañía que vende una leche muy reconocida que iba a poner una instalación en Santiago. Y yo le hago el estudio y le elaboro un cubículo que tenga un baño, que tenga cierta facilidad para el que va a amanecer ahí, que es un ser humano. Ellos se lo hallaron muy caro. Yo le dije, quien no invierte en seguridad, luego lo lamenta. Sí mismo es. Entonces, se hacen los estudios y no se toma en cuenta el riesgo de defensa que tenemos como nación y esa inversión multimillonaria. Y yo no sé en qué está el aeropuerto María Montés de Barahona, si está operativo o van a elaborar, porque una pistica vieja ahí en Pedernales que era del destacamento de la Fuerza Aérea que existía ahí, que lo desmontaron. Entonces hay que ver, se va a llegar por un muelle de crucero, excelente, esa costa es preciosa, Bahía de las Águilas, eso es una joya. Eso es bonito. Pero entonces, el elemento de los vuelos, por ejemplo, de los que lleguen por vía aérea, los helipuertos que tiene que haber. Claro que sí. Y tiene que haber una marina apropiada para el acceso, gente que sale de Miami. Todas las condiciones. Y quieran llegar ahí, pero tiene que haber seguridad. Tenemos un riesgo de defensa nacional que se va a incentivar con esa inversión multimillonaria ahí en Pedernales, y gracias a Dios que lo están. Y el muro no resuelve eso. El muro no resuelve nada de eso. El muro no es para que se vayan, el muro
es para que se queden, O sea, para que no puedan. Se están votando esos 1.750 millones. Claro que sí, ellos no pueden irse. O sea, no, el muro es para que no se vayan. Ay, Dios mío. Por ejemplo, uno anda en un chequeo. En Jicomé hay un cruce donde hicieron, eso es en Santiago, Camino Esperanza. Y te chequean en un solo sentido cuando tú vienes de la línea noroeste para Santiago. Del otro lado nos chequean, pero ahí mismo hay haitianos a una cuadra vendiendo dulce y vendiendo botellitas de agua, que de seguro son ilegales. Totalmente. Entonces, ¿qué hacen con esos chequeos? Nada, tú te vas al sur, yo me fui en enero del 21, yo he ido como 3 veces a darle la vuelta al lago. Y entre los policías acostados y los chequeos, yo no los conté, pero eran como 40 chequeos. 40 chequeos de policía. Oye, llegué, en el cruce de Vicente Noble me pararon. Llegué a Tamayo. De Tamayo a Vicente Noble propiamente dicho. De ahí en Neiva. Después de Neiva seguimos pasando los puestos de Jimaní, Boca de Cachón, Calimete, Aniceto Martínez, la 204, del Aguacate al Limón, y hay 40 kilómetros que yo lo caminé cuando era cadete. Y ahí yo descubrí que la guasábara salta porque se me metió una y no la podían ni sacar. Wow. Entonces, llegamos por Vengan a Ver de Duvergé y llegamos entonces a Barahona. En esa vuelta al lago hay como 40 chequeos que te paran para saludarte. Para saludarte y para que No, tú no, ellos no piden, pero... Claro. No piden, pero la cara te dice. A ver si yo tengo algo de comer ahí. Tú una cara lánguida, ¿y qué tú haces? Yo tengo algo de comer ahí, que voy a utilizar una palabra antigua, que no está sopeteado. No sé si tú conoces esa palabra. Sí, yo sé, claro, algo que y no ha sido muy entonces le dije, mire, ahí hay 2 mangos, mire, es un sándwich. Claro. Porque yo sé que son hermanos que están pasando. Yo sé, hay que pasar por eso para saber. Es difícil, general, pero mantener el discurso Pero es vital, perdón, José, el trabajo del liderazgo. El liderazgo de la Fuerza Armada, porque es que tiene una ética y un proceder diferente. El policía, mientras más exprime y pisotea a su socio, que es policía, pero es subalterno, se siente mejor, experimenta una catarsis. El militar es más cercano. Sí. Los comandantes generales hacen vuelos, hacen inspecciones, se tiran ahí, van donde ese guardia que estaba ahí. ¿Cómo está usted? Mire esos 2,000 pesos. Sí, es verdad. Mire ese galón de aceite, mire esa fundita de 20 libras de arroz. Sí, es decir, hay un sentido humano, pero la policía hay una carnicería recíproca. Sí. Que eso es penoso. Con esta situación de Haití, no es mucha la esperanza que tiene el pueblo dominicano. No, es que no hay esperanza, porque los que podrían arreglar Haití no quieren arreglarlo. A ellos no les interesa eso, en realidad. Llamada comunidad internacional, ellos no tienen interés en eso. Si se hiciera una resolución de la ONU, y eso siempre hay que socializarlo, porque una cosa es la Asamblea General y otra cosa es el Consejo de Seguridad y los miembros permanentes, que son 5 con capacidad nuclear, que son los que dicen lo que va y no va porque tienen poder de veto. Entonces podrían desarrollar muy bonita, muy soñadora, pero cuando lleguen el muro de la realidad, hay que ver si sería ejecutable. Y le preguntarían a cada país, ¿cuántos soldados usted va a poner? ¿Cuáles capacidades usted va a poner? ¿Cuántos millones usted va a poner para darle dieta a esos que van a estar fuera de su país en misión? Entonces, Haití, a mí me duele porque yo soy un hombre, el que me conoce sabe que yo soy optimista, pero lo que más se parece al pesimismo es la realidad. La realidad te patea. Fíjate que la corriente filosófica que tiene más seguidores en nuestro país, aunque no hayan leído sus libros, es los padres, es el padre del pesimismo dominicano, que es de Puerto Plata, que es apellido López, pero no me acuerdo ahora, que es el padre del pesimismo dominicano. Que él dice algunas cosas que se pasó, porque él habla como que el dominicano es mal alimentado, el dominicano del siglo XIX, como que tenía problemas de raquitismo y deficiencias vitamínicas, y que por eso no pensaba bien, que tiene cierto fundamento. Claro que sí. Porque un pensador griego
dijo lo mismo que repitió Juan de los Palotes que iba pasando, que dijo, el hambre es mala consejera. Sí, señor. Pero entonces Juan de los Palotes dijo, el mal comido no piensa. He estado atento los últimos, quizá 20 años mínimo, en el problema, la crisis permanente de Haití. En nuestro país hay pensadores. El problema es que están en uniforme o temen venir a estos espacios. Por ejemplo, ahí está la Universidad Militar, que mucha gente no sabe que es una universidad en el Ministerio de Defensa, sí, que es el Instituto Superior para la Defensa General Juan Pablo Duarte y Díez, INSUDE. Ahí se forman ciudadanos y militares y políticos y el que quiera en la maestría en seguridad y defensa. Y hay en esos archivos guarecen muy buenos papers, muy buenas investigaciones en torno a Haití. Por ejemplo. Y sus relaciones con Dominicana. Sí. Lo que pasa es que si lo archivan y lo guardan ahí, porque el militar es no deliberante, aunque hay una excepción cuando se hace una observación en términos académicos, un ambiente académico es un ambiente prospectivo, un ambiente de investigación, sí, no es que se está criticando el sistema. Entonces no hay debate. No hay debate. O si sea, no hay debate, es muy cerrado. Sí, debate cerrado quizás de ideología, entonces, pero no de prácticas ni políticas. Entonces el producto debe llegar al Ministerio de Defensa, debe llegar a la presidencia. Claro que sí. Los países que no piensan, que no tienen pensadores, no avanzan. La Grecia antigua y la misma Roma, que son ejemplos de avance, y que Balaguer dijo que la Roma que los dominó a los griegos ya tenía mucho de griego, porque hubo una penetración cultural inversa en cuanto al dominado culturaliza al dominante. Entonces, en esas dos realidades del mundo antiguo, había pensadores que lo tenían por loco, que andaban en la plaza pública con una batola media raída, media desbaratada, pero decían la verdad y emitían observaciones que hasta los mismos senadores mandaban gente al ágora y al área para que a las puertas de la ciudad, para saber qué dijo ese loco. Eso me da razón en el sentido que yo digo que la razón puede residir hasta en la mente de un loco. Un reloj dañado, que se le gastaron las baterías, está ahí y está en 4 de la tarde. 2 veces al día ese reloj tiene la razón. A las 4 de la tarde y a las 4 de la mañana, si tú no te enteras que se queda igualito cuando pasa de esa hora. Sí. Entonces, Haití es un tema permanente, pero que no ha sido abordado oficialmente. Yo quisiera ver el anuncio de una mesa de trabajo sobre Haití para que de ahí se elabore un documento, un documento de intención o un paper, como le dicen, un reporte, y de ahí se organice de Estado dominicano a lo que queda del Estado haitiano, lo que hay medianamente formal, porque fíjate que Estados Unidos, que dice la ONU que es un Estado fallido, manda al embajador Dennis Hawking sí. a Haití. Yo no sé quién lo está protegiendo ese hombre allá, de que no lo piquen los miembros de las bandas. Sin embargo, aquí tenemos varios años esperando un embajador. Y parece que el presidente Abinader irá a concluir sus primeros 4 años, si no se reelige, sin embajador. ¿Y a qué obedece eso? Fíjate, esos son señales de las potencias. Hay una cosa que se llama las intencionalidades, sí, que con determinados movimientos geopolíticos, movimientos administrativos, si se quiere ahí, como no designar lo dejo sin embajador, le dejo a Robert Thomas, encargado de negocio, que es lo máximo que puede dejar cuando retiran la alegación diplomática. Pero le llevaron hasta el encargado de negocio, entonces también, porque Robert Thomas se fue. Y ahora dejaron eso ahí prácticamente inexistente. Bueno, peor aún. Y fíjate que, si no me equivoco, el principal socio comercial de República Dominicana, ¿cuáles son? Estados Unidos y Haití. Estados Unidos. Fíjense la paradoja y lo importante de la conducción, del manejo de las relaciones internacionales que debemos tener como Estado con respecto a Haití. Yo estoy releyendo
antes de venir para acá, antier y ayer, a don Manuel Arturo Peñavalle, en su libro La cuestión fronteriza dominico-haitiana. Peñavalle nace en 1902 y muere en el 54. Con 21 años se gradúa doctor en Derecho en la Universidad de Santo Domingo, posteriormente autónoma. Y es una de las mentes más preclaras y mejor amoblada, que puede sentarse al lado de don Américo Lugo y de don Emilio Rodríguez de Morici, por decir, o Manuel de Jesús Goico Castro. El problema de las comparaciones es que ofenden. Ofende y Entonces, tiene su yo puse ahí favorito. 4 nombres de primer orden, que los 4 fueron colaboradores del régimen de Trujillo, o del gobierno de Trujillo, aunque Trujillo no fue presidente 30 años y 3 meses, no, pero sí fue el poder. Pero sin querer meterme para... No ha habido una intencionalidad. Si partimos de que la democracia, supuestamente, que no se sabe cuándo comenzó, porque diríamos que comenzó, hay gente que dice que comenzó el 30 de mayo del 61. Eso es falso. Porque los mismos que mataron a Trujillo, que eran trujillistas, miembros del Partido Dominicano, algunos eran compadres y otros eran ahijados de Trujillo, no tenían un proyecto político. No, fíjese, no, me dicen que Amado García Guerrero, no, que el hijo de Lucas Díaz, Juan Tomás Díaz y el hermano, que siempre se me olvida el nombre de ese señor. Ese señor es fundador del Partido Dominicano, que era enemigo del hermano, porque el hermano, Juan Tomás, que fue general en La Vega y estuvo casi 7 años como intendente general de la Fuerza Armada para coger el 10%, porque hablan de que mató a Trujillo, pero no dicen que era un mayor general del ejército. Y este es un caso ya en el orden moral, que él estaba enemigo del hermano, que era asistente personal de Trujillo. ¿Por qué? Porque le sedujo a su sobrina, a Cristiana Díaz, alias Chana, y se la llevó. Entonces Trujillo lo mandó a buscar, le dijo, eso le hace daño al gobierno y te hace daño a tu carrera militar. Le dio a su sobre en efectivo y apadrinó las bodas y le regaló un convertible y lo trasladó para San Juan de la Maguana. Así mismo. Entonces, cuando llegó la democracia, que no se sabe cuánto es, porque es lo que dice Mandela, que no basta que sean periodos de 4 años. No basta que se respeten los periodos de relevo constitucional. Y no basta que el ciudadano vote. No basta que haya cámaras legislativas ni poderes estatales para asegurar que haya democracia. O sea cuando sea que haya llegado la democracia. Claro, no se sabe. No ha existido en el país la voluntad. No, de negociar con Haití. Fíjese que el sector privado es que tuvo la iniciativa de poner zona franca, entiéndase Fernando Capellán y creo que Felipe Bautista, en la zona fronteriza para incentivar o proveer formas, medios de producción para que esas personas piensen quedarse en su país y producir ahí. ¿No? Y se implementó la ley de desarrollo fronterizo. Y la ley de desarrollo fronterizo. Se estimulaba a empresas para que se fueran hasta allá y esa masa de personas encontrara empleos por allí mismo y no viniera a residir aquí. En el sector estatal, por ejemplo, está la famosa universidad que regaló el presidente Fernández allá, que la desbarataron, le rompieron los inodoros, desbarataron todo. Si tú vas a donar una universidad, se supone que tú vas a enfocar el blanco social en el sentido de cuál es el nivel de escolaridad. Usted no hace nada con poner una universidad donde no aparecen 3 bachilleres. Pon una escuela pública para alfabetizar, ¿verdad? Y darle seguimiento. Entonces después pasamos. O sea, eso fue una forma de crear. Eso es lo demencial de la gestión política histórica en la República Dominicana. Esta semana salió un informe publicado en el periódico Diario Libre que daba cuenta que el país ha entregado, República Dominicana, a través de los 5 consulados que tiene en Haití, más de 100.000 visas. 98.000 correspondientes a visados de trabajo y unas 5.000 de turismo que pueden durar aquí en el país hasta 60 días. ¿Qué pasa con esos
con esa clase de visado. Es tan lucrativo este negocio que, a pesar de que se denuncia y se le pide a las autoridades, al canciller y al presidente que esto debe ser controlado, nada lo detiene. ¿Por qué ocurre esto, general? He sacado la conclusión de que todo caos es rentable. Donde usted ve un caos, hay personas que están cobrando beneficio. Entonces, le conviene que haya fíjese que apareció un supuesto consulado en las terrenas. Sí. Entonces, yo no entiendo si la Cancillería ha dicho algo, si el gobierno haitiano lo que queda ha dicho que tiene alguna alegación diplomática. Ay, te digo que la vida que estamos viviendo en estos últimos años o meses es demencial, es de loco. Entonces, la problemática con Haití, retomando el tema, de hacer una mesa de trabajo sobre Haití y luego invitar a una cumbre bilateral y entonces firmar acuerdos y memorándum de entendimiento, tal como le establece el derecho internacional, eso no se ha hecho. Buscando en el libro Documentos Básicos de Wenceslao Vega, fue que descubrí el acuerdo del 9 de noviembre de 1874, es decir, 30 años después de la proclamación de independencia, es que el Estado haitiano reconoce a la República Dominicana. Eso no se dice en los libros, ni te lo dicen en la escuela. Tienes que ponerte a husmear, a buscar en documentos. Entonces, después de ahí que ha habido, de la presidencia de Ignacio María González, no ha habido nada, no hay una forma ni un interés de entendimiento con Haití. Hay que dejar de lado lo mediático, yo soy formado en comunicación social, y dejar de lado también el aspecto de la narrativa de los discursos. Sí, esos discursos que vemos, por ejemplo, el canciller diciendo que ya la situación de Haití es insostenible, llamando a la comunidad internacional que asuma, el presidente que dice que las parturientas están colapsando los recursos, que ya no podemos seguir, que la República, o sea, se repite lo mismo, y tú dices, pero ¿a qué conclusión estamos llegando? No hay medidas. ¿Y qué propuestas está haciendo la República Dominicana? A decir a la comunidad internacional que se encargue de Haití, ¿qué propuestas estamos haciendo nosotros como país para proteger nuestra nacionalidad y para que también eso de alguna otra manera a nosotros no nos cause tanto impacto? Lo que pasa es que, mire, cuando yo estuve en Washington, uno de los años, hay un día, creo que de abril, en el que tú puedes asistir a todas las embajadas. Todas las embajadas tienen comida típica, tienen baile típico, una cosa preciosa. Creo que la calle 22 es donde están la mayoría de las embajadas. Y estuve en la embajada de Haití en Washington. Vaya a ver. Eso estaba por el bote. Donde está la embajada dominicana allá y la residencia del embajador. ¿Usted sabe quién compró esas dos residencias? El generalísimo Trujillo. Porque él no quería que le fueran a desalojar a su gente. La residencia del embajador y el local de la embajada son propios. Haití tiene una embajada de lujo para deslumbrar y tienen una agudeza diplomática para mendigar con diplomacia, yo diría. Porque Haití se ha acostumbrado de ser el por Dios. Yo tengo amigos, incluso diplomáticos, como el doctor Mirville y la Madame Mirlon, que estaban, uno de ellos queda aquí en la embajada, me invitaron a la circulación de un libro de un abogado haitiano. Pero ellos tienen como una habilidad para mendigar. Y en la mente colectiva, en la mente institucional, en la mente de la llamada comunidad internacional, lo que se ha pensado es no ver a Haití como un socio potencial para hacer una inversión allá que es casi imposible por la inestabilidad política y social que hay. Entonces ven a Haití como que quiere pedirme algo, como los pica-pica esperan a uno para quitarle su noche, su dinero. Entonces, uno se pone a pensar sin caer en la utopía. Si será posible acometer un proyecto en Haití de gobernanza, de estabilidad y hasta de desarrollo, que lo dejé de último. Nosotros estamos obligados, así como estas dos manos, a convivir en un matrimonio sin divorcio con Haití, por esta cohabitación a la cual nos condenaron dos potencias
en el siglo XVIII, Francia y España. Usted ha hablado, sí, de la posible fusión que ya está diseñada. Usted trajo aquí también una documentación en la entrega pasada de la propuesta que hizo el congresista Adriano Espaillat. En fin, son un montón de cosas que como que incentivan, como que hay un caldo de cultivo, pero que el dominicano dice que no, que eso no es posible y que cada cual dice el dominicano en su agua y que la sangre que han derramado nuestros libertadores no ha sido en vano. Pero los actores que le deben su ministerio o su dirección general a ONG en las cuales ellos trabajan todavía, porque es inmoral que usted sea canciller y usted pertenezca a una ONG, usted debe renunciar inmediatamente. El actual pertenece a una ONG. Y quedarse con su cancillería. ¿A cuál ONG? ¿Cómo se llama? Yo no sé el nombre exactamente. Pero ¿qué promueve esa ONG? ¿Qué promueve? La justicia y los derechos humanos de los haitianos, los de los dominicanos. El canciller actual. Claro, aquí no hay violación. Usted no tiene que, yo le voy a mandar el cuadro para que usted la busque. Pero hay que ponerla aquí también. Y que entonces así no puede ser. O sea, que él recibe fondos internacionales para promover. Esa ha sido su tarea siempre. Mira, aquí hay varios funcionarios que no funcionan, como el caso de Mickey Seara Hatton. Seara Hatton nunca ha comido arroz con huevo, nunca ha arreglado una canastilla, nunca ha pisado, yo creo que el lodo en San Juan de la Maguana. Y él responde a intereses foráneos. Él no le duele a la República Dominicana, estoy diciendo de manera responsable, porque él responde a las ONG que lo han alimentado siempre para que él asesore, qué sé yo qué, qué sé yo cuándo. Te puse 2 ejemplos nada más. Entonces, con personas así, ¿cómo va a progresar el medio ambiente? ¿Cómo se va a cuidar el medio ambiente? ¿Cómo vamos a tener una voz cantante respetuosa, firme en el escenario internacional si te dejan hablar? Porque la ONU ha hecho varias reuniones a puertas cerradas donde nos dejan entrar a la República Dominicana porque se va a discutir un tema de Haití. Entonces se ha quedado corto este canciller. Claro, él no habla. Se sabe que las relaciones exteriores le corresponden, si no su diseño, pero sí su aplicación e interpretación al primer mandatario, al presidente de la República. Sí. Pero el canciller no es un juez, está obligado a hablar. Está obligado a establecer posiciones. Que la consulte con el presidente. Perfecto, pero habla. Y ahora que... Habla. Ahora que Canadá ha descartado, porque le dijeron a Estados Unidos hace pocos días que ellos podían aportar armas y que podían aportar dinero, pero que ellos no van a aportar la sangre para una invasión, ni soldados, ni nada de eso. Estados Unidos, después que ya le dieron ese no rotundo, también lo ha repensado. ¿Cuál sería la estrategia para estabilizar a Haití y que se permitan unas elecciones, que haya alguien allí que pueda más o menos llevar la paz, sacando también a esas bandas? Mira, lo que voy a decir no es discriminatorio, sino fruto de la experiencia. El que ha tenido una construcción y ha tenido haitianos trabajando, o haitianos que van pasando, los haitianos nunca están de acuerdo. Siempre están discutiendo en voz alta puntos de vista. Cuando viene a ver, yo no lo entiendo en su creol, cuando viene a ver es lo mismo. Entonces, la única forma de alinear a Haití, pacificarla, la idea es ¿cuál? Una intervención, un tercero, una fuerza multinacional en la cual la República Dominicana, según creo que el artículo 3 de la Carta de las Naciones Unidas, no puede participar en una misión de paz en Haití. ¿Por qué? Porque habría intereses encontrados. Sin embargo, vamos a mirar para atrás 10 o 12 años. La MINUSTA acabó con Haití. Totalmente. Porque decía, para fortalecimiento, decía en inglés, mantenimiento y estabilidad de Haití. Llegaron hasta el cólera. Esas 3 cosas se desaparecieron. La MINUSTA acabó con Haití. Y mató lo poco de institucionalidad. Porque así como los ejércitos nacionales son la institución fundacional de cada país, salvo los casos excepcionales, pero siempre el ejército nacional, el que funda la nacionalidad, que funda el país. Asimismo, con la entrada de la MINUSTA, le eliminaron el ejército y lo que hicieron fue debilitar más a Haití. República Dominicana tiene armamento para responder. Porque el otro día recuerdo que, no recuerdo cuál general estaba diciendo,
Bueno, en este mismo espacio, decía Ramfi Domínguez Trujillo que la mayoría de los militares que están en puntos fronterizos lo que tienen es armas con balas de salva porque organismos internacionales no quieren que ante un eventual conflicto se vaya a producir una masacre y que hay de aquel militar dominicano con que osen disparar en un momento dado de crisis. Fíjate, yo no he podido confirmar, ni tengo quizás forma de confirmar que eso sea cierto, pero un general activo hace unos años, 4 o 5 años, me dijo a mí que los que estaban en la frontera a los fusiles le habían quitado la aguja para que no percuten. Explíquelo mejor. Bueno, la aguja de percusión es la que golpea sí. y se dispara. Sí, entonces, sí. si un fusil no tiene aguja, usted no tiene fusil. Ay, Dios. Entonces, ha habido disposiciones en el fortalecimiento. Porque fíjate lo que pasa. Se creó el CESFRON. Sí. Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza. Eso supuso parte del presupuesto declinarlo al nuevo organismo, al Cuerpo Especializado. Entonces, la misión, la tarea de la defensa es de las Fuerzas Armadas todas. Y en materia de fuerza terrestre, pues por supuesto, al Ejército. Entonces, con la creación de esos cuerpos, la tarea que de aquí a hace como 10 años que crearon el CESFRON, la tarea de defensa desborda las capacidades del CESFRON. Fíjese que fruto de las denuncias que hicimos, el señor presidente dispuso un aumento de 3.500 pesos a esos miembros del CESFRON que están prestando servicio en la frontera. Entonces, los temas de defensa y seguridad, lo correcto no es airearlos en medio, porque tiene un doble rasero. Claro. Uno, tú informar las capacidades que tú tienes sirve de elemento disuasor al potencial enemigo. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Es un arma de doble filo. Pero Ni puede hablar mucho, claro, ni puede reservar mucho. Ahí es que está el balance de esa situación. Y con la adquisición de ese nuevo equipamiento que anunció el presidente, mejora, por supuesto, de helicópteros, de unidades antimotines, de carros blindados, armamento y municiones. Sí, con eso se refuerza un poco mejora, la seguridad. Pero es la tesis que he explicado, que el conflicto no ha de ser, cuando comience, no ha de ser convencional, porque Haití, que es una agrupación ahí, porque está la nación, pueblo, gobierno, Estado, todas esas cosas, pero ahí no se sabe lo que hay. Un conglomerado humano. Sí. Hay ahí, con gobiernos, con los 3 poderes vencidos. Entonces, no hay fuerzas armadas formales, pero tenemos la sospecha de que se han agarrado 4 o 5 cargamentos de armas, indica que a los otros 10 o 12 habrán pasado. Claro que sí. Entonces, cuando esas bandas estén mejor armadas, fíjense que estamos teniendo un problema de seguridad interna en nuestro país, están resurgiendo las operaciones de las bandas. Por jovencitos, muchachitos chiquitos. Que tienen el control de los barrios importantes, de los Mameyes, los Tres Brazos, la Sursa, cerca de Capotillo. Hay un descontrol total. ¿Quién le paga esas bandas criminales? Le pagan los dueños del narcotráfico. Aquí el tema de los puntos de droga se ha desbordado. Cada vez que ponen un punto, hay que hacer una reunión para coordinar el territorio de operaciones y venta, el mercado que va a tener, el hub de mercado que va a tener esa persona. El impacto. O se ponen de acuerdo o se caen a tiros. Entonces, cuando muere uno, inmediatamente surge, porque yo no creo en esa tesis de vacío de poder. El poder siempre está lleno, siempre alguien lo va a llenar. Alguien lo asume, el segundo, el tercero, el que sea. Entonces, esa problemática de protección es la misma que se verifica en Haití con el tema de las bandas criminales y gente que son muy adineradas, que por su propia seguridad financian y le ponen su chequecito a la gente de Jimmy Cherizier, a la banda que sea. Estaba hablando el ministro de las Fuerzas Armadas también de la adquisición de aeronaves de combate, nuevas aeronaves, porque los tucanos, usted sabe que tienen sus limitaciones.
Entonces, la República Dominicana en materia aérea necesita también ese apoyo para proteger su frontera. Porque compraron cuando un avión tiene una A, significa aire-tierra. Cuando tiene una T, es training y entrenamiento. Cuando tiene una C, es charger, es cargador, es para carga. Sí. Una T, training, el de carga se usa para transporte de personal y equipo. Entonces, nosotros no tenemos un bombardero, porque compraron el A-37B, pero fueron unos aviones que estaban overhauling ya de la guerra de Vietnam, que fue el 64 al 74. Entonces, habría que ver cuál sería el bombardero que se compraría aquí en Dominicana. ¿Cuál sería? Nosotros teníamos una de las fuerzas aéreas mejores de América Latina. Cuando teníamos Stearman, teníamos creo que A-10, el Mosquito, y teníamos una escudería, una escuadra del Mustang P-51 y del AT-6 con motor rotativo. Todo eso se vendió, se puso obsoleto. Se vencieron porque, por ejemplo, el C-46, que es cargador, ese avión es de 1936. ¡Wow! No, ya eso... Previo a la Segunda Guerra Mundial. Ya eso totalmente desfasado. Ya no hay forma, es un riesgo encender esos motores y colocar allí una persona que haga cualquier labor. Nosotros estamos ante la hora más aciaga, de mayor riesgo, para la nacionalidad, para la sobrevivencia del Estado-nación. ¿Por qué representa la hora de mayor riesgo? Bueno, porque hay actores nacionales que son opuestos a la continuidad de la vida republicana, o a un relanzamiento, o un invento que se llame República Dominico-Haitiana, o que se llame República o Estado binacional, o como se le llame. Ese es uno. Segundo, está el acuerdo HR 4133 que impulsó el senador norteamericano Adriano Espaillá, que se disfraza de mocano. Y está también el plan de contingencia ante flujos masivos, que eso está firmado desde noviembre del 19. Que contempla el tema de los refugiados. Recibirlo en calidad de refugiados, no en calidad de ilegales. O sea, que automáticamente hay que buscarle alojamiento, escuelas, comida, medicamentos y comida. Todo. Y parto, todo lo que usted necesite. Entonces esa es la realidad nacional. De que usted no la reconozca, o usted sabiéndola, haga mutis, se quede callado, y eso es otra cosa. Han sido, en estos días yo escuché una intervención de José Miguel Soto Jiménez, ex ministro de Defensa del país, donde decía que los militares no son los que trazan las políticas, que simplemente ellos obedecen a las órdenes y que independientemente de la voluntad que tengan para asumir lo que le indiquen, todo dependerá de la voluntad política del momento. Toda guerra es política. Por eso dijo von Clausewitz, el hombre más citado pero más desconocido. La guerra es la continuación de la política, pero por otros medios. Por ejemplo, en los análisis que yo he hecho sobre Ucrania, mira a ver si yo mencioné que hubo enfrentamientos y que mataron 10 rusos, mataron 5 ucranianos. No, porque los muertos no importan. Cada vez, se oye inmoral y descarnado, pero es una realidad. Cada vez que se diseña un conflicto, porque todos esos conflictos están diseñados, ese lo diseñó la RAND Corporation en 2019. Usted lo puede buscar. Cada vez que se diseña un conflicto, se está buscando cuáles van a ser las compañías que van a proveer y qué se va a usar. Porque ese armamento guardado se vence y hay que gastarlo. Por eso las potencias tercerizan, exportan su guerra. Ellos no pelean en sus territorios continentales. Entonces ellos buscan Boeing, McDonnell Douglas, Ford Motors, la General Electric. Ellos buscan todas las compañías que fabrican armas que van a entrar en juego. Como yo supe que indudablemente íbamos a entrar en Irak con todo y el informe negativo de los supervisores de la ONU, que Saddam Hussein no tenía armas. ¿Por qué? Porque ya yo vi las botas diseñadas color arena. Dije yo, van para el desierto. Y fueron.
Fueron, porque eso estaba programado que se iban a meter ahí. Y así mismo fue. ¿Se acuerdan las declaraciones de general Wesley Clark, que estuve en la OTAN, Sí. comandante de la OTAN en Kosovo, que él llega a saludar a un amigo en 2001, 2002 por ahí, él le dio la declaración a la revista Rolling Stone, y le dice a ese amigo, entran a hablar con un general y le dice, Wesley, ¿tú sabías que en 5 años le vamos a meter mano a 7 países? Dice, ¿cómo? ¿Y por qué? No, y vamos para Afganistán. Ni había pasado la Torre Gemela. Eso estaba diseñado previamente. Ya ese plan estaba delimitado. Lo que yo veo con dolor y preocupación por mi amado país es que la gente, la mayoría, están ciega. ¿Ciega en qué sentido? No le De ponen que no hay conciencia. Si tú no tienes siquiera un abordaje aproximado de la realidad, tú no vas a poder sobrevivir en ella, no vas a poder moverte. Si aquí apagamos las luces, ustedes dos salen más fácil y con más seguridad de chocar. ¿Por qué? Porque conocen el ambiente más que yo. Sí. Entonces la gente está en su teteo, en su dembao, en los crímenes aberrantes que están sucediendo. Oiga, por iniciativa y práctica y organización de jovencitos de menos de 24 años. Eso es tremendamente penoso. Eso es un reto para los sistemas de administración de justicia, pero un reto para los otros 3 poderes del Estado y para la población. Nosotros como sociedad debemos cuestionarnos sobre casos tan aberrantes y no quedarnos esperando. ¿Cuál va a ser el próximo caso que nos va a deslumbrar? Porque este semana tras semana ha resultado más terrible. Sí. Y fíjese cómo surgió una conexión entre el niño de Santiago. Ay, sí. Y él andaba, el papá, con 2 espalderos ahí de esos delincuentes. Con Luis Brito. Con Luis y con Chiquito. O sea que él entiende que debe andar con sicarios, claro, y no solicitar protección al Ministerio Público y a las autoridades. Eso dije yo ayer. Eso dice cómo piensa ese señor. Claro, eso dije yo ayer en un comentario, que él prefiere buscar seguridad en sus iguales que en recurrir a la autoridad, porque ya la autoridad desapareció. Uno que te hizo como en un parqueo. En uno que hice aquí ayer justamente. Pero yo vi uno que usted está hablando como en un vehículo, pero ayer hice uno aquí. Perfecto. Donde me refería a esa situación. Bueno, agradecerle a usted, gracias, general Damián Arias. Usted es un aliado de esta plataforma y tiene que venir con mucha frecuencia porque la gente así lo espera. Nos va a deber un análisis más adelante después de la situación geopolítica, sí, y cómo ha ido cambiando ese cuadro de Rusia, Ucrania, la incidencia de China y todo esto que está pasando. La elección del presidente turco ahora. Claro que sí. Erdogan tiene 20 años entre primer ministro y presidente, y es amigo de Rusia. Sí. Y le derribó un avión en 2017 y Putin viajó y se entendieron y eso se quedó así. Pero le vendió los S-300, las plataformas antimisiles. Sí. Y Turquía es un pasadizo, un estado pivote que por su ubicación geográfica tiene una incidencia hasta en decisión de asuntos mundiales. Entonces, la OTAN y Estados Unidos tienen a Kemal Kılıçdaroğlu, un nombre enredado, pero se llama Kemal, me acuerdo por Mustafa Kemal. Y el señor Erdogan, que ha salido un excelente jugador político. Sí. No estamos diciendo que sea santo ni que sea demonio, porque ellos no necesitan eso. Claro que sí. Fíjese cómo vadeó. Él vadeó un autogolpe. Trataron de sacar el poder. Él mismo fue que montó eso. ¿Para qué? Para salir de un cuanto enemigo. Para limpiar. Y entonces ahí se fortaleció. Ahí está. Y el hombre mantiene. Turquía siempre será Turquía. En Ankara, la capital, hay una situación. Turquía es el único estado no cristiano miembro de la OTAN. Eso no te lo voy a decir en el noticiero. Entonces, en Ankara hay sectores que usted se va en rojo, por ejemplo un viernes, que es el día santo de los musulmanes, a las 2 de la tarde. Todavía ellos están en ayuno, en sus celebraciones. Pero tú puedes circular, muchos turistas occidentales. Entonces tú te vas en rojo, en un semáforo, en el área musulmana. No es la misma sanción que si te va en el área pro-occidental. Te va en el área pro-occidental, te ponen una multa, pero si te va en el área musulmana... El castigo severo. 40 latigazos menos 1. Ay, Dios mío.
General. Fíjese que eso no te lo va a decir la noticia, son cosas que hay que investigar. 40 latigazos. Sí que no es fácil. ¿Qué pasaría aquí en el país si se implementaran los latigazos? Póliza en rojo. Es necesario. Bueno, así que gracias, reitero el agradecimiento de corazón. Compartan este contenido para que el general vuelva en una próxima entrega a educarnos sobre estos temas tan importantes. Bye, bye.